Parte 4. Usted fue el instigador detrás de la casa de la ballena blanca. Usted envió al arzobispo de los 7 pecados capitales del culto de la bruja apuntando a la mansión y al pueblo. Formaron una alianza con Lady Cruz, candidata al trono. Esa parece ser tu meritorio registro de servicio de la sede. La ceja pintada de blanco de Roswaal se arrugó como el tono separado de su voz se hizo más grave. Cuando Subaru intentó hablar de sus asuntos internos, fue la boca de Roswaal que resumía el feroz combate que tuvo lugar en su ausencia de la que Subaru debería haber hablado primero. Cuando fueron enumerados así, incluso Subaru pensó que sus hazañas sonaban irreales, pero no hizo ningún esfuerzo para negarlas. Todo ello era un hecho puro. No había preguntado en detalle antes de la evacuación. Pero no puedo pensar, el contenido no es ficción. Pensé que dirías eso, pero no tiene sentido ocultarlo, y no me había jactado de ello antes. Ahora ven y alábame. Sí, sí, buen chico, buen chico. Ponle algo de corazón. En contraste con el serio Subaru, Ram lo trató tan frívolo como nunca. Sin embargo, el borde sordo del sarcasmo detrás de sus palabras fue probablemente debido a su sorpresa de que Subaru realmente había hecho todas esas cosas, y lo mismo parecía suceder con Roswaal, silencioso mientras se esforzaba por comprender esos hechos. Estos son resultados inesperados e inesperados. Bajando sus ojos con un sentimiento extremadamente profundo, Roswaal habló así mientras su aliento se escurría. Subaru, totalmente convencido de que Roswaal lo alabaría en algún momento trivial, se quedó estupefacto por su reacción. Entonces Roswaal fijó a Subaru en sus ojos de diferente color mientras decía: Subaru, ¿recuerdas la declaración que hiciste al principio de la selección real? Como si pudiera olvidarlo. Como si alguna vez debiera olvidarlo. Recuerdo cada palabra. De repente, recordó el abominable recuerdo, y la vergüenza y el autodesprecio de ello le quemó el pecho. Incluso si las numerosas personas de poder e influencia en ese lugar se había reído de todo, Subaru solo no se le permitió olvidar, así que nunca podría repetir la imprudencia, ingenuidad y estupidez de olvidar lo que era realmente importante. Pero Roswaal respondió a la respuesta de Subaru con un asentimiento solemne. En vista de ello, creo que su meritorio servicio debe ser recompensado. Has demostrado que las palabras que dijiste en ese lugar. Al salir de este lugar, te nombraré caballero. Someter a la ballena blanca con la duquesa y derribar un arzobispo de los 7 pecados capitales son hazañas que deberían ser elogiadas. Serás conocido como Subaru Natsuki, caballero. Nadie se reirá más de ti. En nombre de ayudar a Emilia, abrió su gran y gorda boca como un joven ignorante de su posición. Sus sueños ingenuos se rompieron en la dura realidad una y otra vez. Había caído primero en la desesperación, luego en la locura, luego había arrojado todo a un lado mientras corría hacia adelante con la venganza en su corazón, solo para ser salvado por profundos sentimientos de amor. Estos fueron los eventos que lo habían llevado a donde se encuentra ahora. El prestigio que Roswaal prometió demostraría que todo ese tiempo en realidad significaba algo. Significaría que todo lo que Rem había hecho también sería recompensado, aunque los recuerdos de sus acciones no existían en la mente de nadie, excepto Subaru en persona. Si al hacerlo le da sentido a esa batalla, yo acepto con gratitud. Deberías estar orgulloso de estas hazañas. Con tu propio poder, tú has ganado el derecho de estar al lado de Emilia. No era mi poder nada más. Subaru lo murmuró tan silenciosamente que solo él debe haberlo oído. Cuando Roswaal tejió sus cejas como resultado, Subaru cerró firmemente sus ojos por un momento, le tronó el cuello de forma audible, y luego continuó. El hecho de que actúes en serio me desconcierta. Estoy agradecido de que podamos mover esta charla, tenlo en cuenta. Me gustaría que me encontraras. ¿No hablo siempre en serio? Además, lo prometí, ¿no es así? Que me enfrentaría a ti directamente la próxima vez, tú como en mí y Emilia. Emilia realmente debería estar aquí, pero ella no, o va allá. Estás muy equivocado. Cuando Roswaal apartó su cara, aparentemente incómoda por estar incomprendido, el aliento de Subaru se agarró un poco. Roswaal cerró un ojo mientras corregía la corrección de Subaru, dejando la mirada de su ojo amarillo solo. Eso fue lo que dijo cuando estaba escondiendo algo en lo profundo de su ser. Subaru tuvo un mal presentimiento cuando miró el ojo de Roswaal y consideró la declaración anterior. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué te saliste de tu camino para dejar a Emilia fuera de esto? ¿No es bastante obvio? Los asuntos sucios deben ser discutidos solo entre CEO conspiradores de confianza. No soy tan amable de incluir a alguien en quien no confío plenamente en tal reunión. ¿Quieres decir que no confías en Emilia? ¿De qué demonios estás hablando de repente? Cuando Roswaal, descansando su espalda contra la cama, tranquilamente reveló su opinión, llevó a Subaru a la furia. Por supuesto que lo hizo. Él fue prácticamente diciendo que Emilia no era digna de su confianza. Roswaal L. Mathers,
nada menos que el respaldo de Emilia en la selección real. Tú eres el que nominó a Emilia para el trono. Y no te atrevas a decir que no confías en Emilia. Cediendo a su ira, Subaru cerró la distancia entre ellos para decir lo que tenía en mente. Se frotó violentamente la frente con sus dedos una y otra vez como si fuera un hechizo para convencer a su cabeza, enjuagar con sangre, para calmarse. Era su mal hábito perderlo de repente en medio de una conversación. ¿Cuánto había corrido en círculos en la capital real por ese mal genio? Se concentró en la respiración profunda. Inhalar, exhalar. Hizo esto una segunda vez, y luego una tercera. Hablemos de todo en orden, empezando por este negocio de SEO conspiradores. Muy bien. Una vez que entienda ese punto, debería servir como respuesta a tus dudas anteriores. Subaru encadenó su ira, lo que hizo que Roswaal pareciera bastante satisfecho. Subaru cruzó sus brazos y miró al hombre, en silencio, que lo incitó a continuar. Ahora bien, primero, el verdadero significado detrás de mi uso de coconspirador es bastante simple. Deseo que continúe proporcionando a Lady Emilia ayuda como lo ha hecho hasta ahora. Haz tanto como tus sentimientos dictan hasta el día en que ella se siente en el trono. Eso no hace falta decirlo. ¿Pero qué demonios vas a hacer? Naturalmente, yo haré lo mismo. Lady Emilia tendrá todo mi apoyo para la victoria en la selección real para que pueda convertirse en el gobernante de este reino. Verás, tú y yo compartimos el mismo objetivo. Por lo tanto, somos SEO, conspiradores. Si eso es todo lo que planeabas, te llamaría aliado. SEO conspirador significa algo diferente. Apretando los dientes mientras Roswaal presentaba sus términos, Subaru controlaba el tono de su voz. No pensó que Roswaal invocaría la palabra SEO conspiradores, si sus motivos se limitaban a los adecuados que acaban de presentarse. En primer lugar, no habría ninguna razón para excluir a Emilia de la conversación si eso fuera cierto. Además, lo que dices está lleno de contradicciones. Si en serio quisieras para poner a Emilia en el trono, ¿cuál es tu excusa para holgazanear antes de venir aquí al santuario? ¿Qué es lo que entiendes por holgazanear? Es obvio. Era de conocimiento común que Emilia entraba públicamente a la selección real, pondría en marcha el culto de la bruja en un alboroto. Todo el mundo decía, oh, Roswaal tiene que haber preparado contramedidas. Así que ¿dónde demonios estabas? Si eso no es holgazanear, ¿qué hacías? Subaru respondió a la inocencia fingida de Roswaal con ira mientras se llevó a casa la sospecha que había querido expresar desde hace tiempo. Una vez que llegó a un punto de ebullición, su insatisfacción solo había crecido y crecido sin pausa. Para empezar, le ocultaste a Emilia información sobre el culto de la bruja, ¿no? Emilia no sabía una maldita cosa sobre el culto de la bruja. No sabía en absoluto lo que pasaría cuando se uniera a la selección real. Si lo hubiera sabido, todo podría haber ido de otra manera. Nada de eso habría tenido que. Mientras Subaru hablaba, esas escenas infernales volvieron a la mente, los infiernos en los que se había asomado varias veces. Los aldeanos masacraron, los niños murieron cruelmente, como el cadáver de Petra había desnudado su mente, como el cuerpo muerto de Ram le hizo un agujero en el alma, como la muerte de Ren le había robado incluso la capacidad de llorar, y como la muerte de Emilia. Deberías haber estado allí. Si hubieras estado allí, nada de eso habría ocurrido. Entonces, ¿por qué no estabas allí, Barusu? El dolor y la angustia inconfesables de su voz hicieron que incluso las mejillas de Ram se endurecieran. No fluyeron lágrimas de él. Sin embargo, con una cara desaliñada, Subaru acusando a Roswaal. Solo Subaru, que había visto esas escenas infernales, tenía el derecho de acusarlo. Si te hubieras quedado atrás y hubieras protegido a todos. Pero mientras estaba ausente, cumpliste mi deber en mi lugar, hazañas que haría que incluso el corazón de un caballero se hinchara de orgullo. Ese no es el punto. Su gratitud por haber sido honrado con el prestigioso título de caballero disminuyó rápidamente. Ciertamente, el hecho de que se le concediera el título de caballero le dio un firme significado a esa batalla. Sin embargo, para el Subaru del presente, esa batalla, en y de sí mismo, era un símbolo de sus errores. Si esa batalla nunca hubiera sucedido, Barusu, por favor, cálmate. Ram, cuando Subaru, sin darse cuenta, dio un paso adelante, Ram lo miró con desprecio de cerca. Ella protegió a Roswaal a sus espaldas, serenando la ira que descansa en sus ojos rosados. El maestro Roswaal está herido. Aún así, seguramente puede poner fin a cualquier acto de violencia de alguien como tú con un solo dedo. No permitiré ninguna grosería cuando esté presente, Barusu. ¿Estás de acuerdo con esto? Es lo mismo para ti, te dejó atrás como un peón de sacrificio. Roswaal enroscó su cola y huyó del culto de la bruja. Me estás diciendo que estoy equivocado, lo acepto sin reservas.
Ram perdona todos los hechos del maestro Roswell, incluyendo el modo en que podría ser tratada, o incluso eventualmente que se haga a un lado. Entonces perdona a Ren por haber sido sacrificada por cosas estúpidas como esta también. La incomprensible lealtad en la respuesta de Ram hizo que Subaru se pusiera en marcha como nunca antes. Había evitado el tema varias veces, diciéndose a sí mismo que no era el momento adecuado, posponiendo la verdad de la que necesitaba hablar con ella sobre Rem y cómo su memoria se había desvanecido del mundo, ahora existiendo solo dentro del corazón de Subaru. Con el maestro al que había servido durante muchos años, incluso con su mayor hermana gemela que era su otra mitad, Rem. No sé de quién hablas, pero ningún otro nombre significa cualquier cosa para mí. Para Ram, el maestro Roswell es todo, y todos los demás personas son inferiores. Las palabras que Subaru había escupido, cediendo a sus emociones, fueron cortadas por Ram sin la más mínima duda. Aunque Subaru no lo había planeado de esa manera, sus palabras fueron sólidas pruebas de que no había recuerdos de Rem dentro de Ram, presentándole la dolorosa realidad que había ignorado y evitado repetidamente. Drenado de fuerza, Subaru se retiró una distancia mayor que el paso adelante que había hecho. La vista de los hombros de Subaru hundiéndose hizo que Ram le frunciera las cejas, con lo que Roswell sacudió con fuerza su cabeza. Ram, a un lado. Esta conversación es solo entre él y yo. Yo le permito asistir, pero no le permito hablar. ¿Has entendido? ¿Verdad? Sí. No tengo excusa para entrometerme. Ram se inclinó, y luego atendió a la cabecera de Roswell una vez más. Como Subaru vio el intercambio, sintió algo como una brisa que soplaba a través de su pecho excepcionalmente vacío. Los dos ojos de Roswell se entrecerraron al ver a Subaru colgando su cabeza a esa desolada realidad. Esta noche, te respondo en serio. Esto es lo que he decidido. Es por eso que responderé a las dudas que me arrojes con la verdad. ¿Porque le oculté a Lady Emilia información que debería haber revelado? ¿Porque estaba ausente de la mansión cuando el culto de la bruja venía a atacar? Estas preguntas tienen una sola respuesta. Subaru puso fuerza en su cuello y levantó la cabeza. Cuando estás aceptando la respuesta de alguien a tus sospechas, al menos tuviste que mirarlo a los ojos. Mientras Subaru lo hacía, Roswell cerró un ojo y dijo, guié los eventos para que se resolvieran sin necesidad de que yo confrontara el culto de la bruja. Subaru se quedó estupefacto, incapaz de digerir el significado de las palabras. Roswell había hablado abiertamente mientras lo miraba a los ojos. Cuando crujió, masticó y se tragó las palabras, probando su significado con su cerebro, el contenido impregnó su propia alma. No. Lo entiendo. Entonces quieres decir. ¿Qué? ¿Corrió? En realidad sí que entendiste cuando el culto de la bruja se acercaba, y luego. ¿Cómo? ¿Pudiste? Es realmente incomprensible. Que yo, entre los sabios del reino, un hombre prominente de influencia. Yo, capaz de un violento alboroto incluso más grande que la amenaza del culto de la bruja. ¿Evitaría la batalla con el culto? Maldita sea. Tú, de entre todas las personas, podrías haberte ocupado fácilmente de todo él. Es precisamente por eso que no lo hice. Si hubiera resuelto el asunto, no habría crédito para Lady Emilia, ni habría ninguna fama que ganar por ti, ¿verdad? Eso lo habría hecho sin sentido. Que, Subaru realmente no podía comprender lo que se le decía. La declaración habría sido 100 veces mejor si hubiera sido una broma o Roswell ha jugado con él. Pero la cara de Roswell no mostraba nada que pudiera cumplir el deseo de Subaru. Roswell mantuvo un ojo cerrado mientras continuaba. El efecto fue tremendo, ¿no es así? En consecuencia, desde que el culto de la bruja fue expulsado, la actitud de los residentes de Erlam hacia Lady Emilia ha sido completamente opuesto a lo que una vez lo fue. Ella ha pasado de ser una bruja más allá de su comprensión al Salvador cuyos esfuerzos protegieron sus vidas. Y la evaluación de usted ha aumentado de manera similar, ¿sí? Incluso entiendes lo que acabas de decir. La sacudida dentro de la garganta de Subaru hizo que su voz temblara indistintamente. Sin embargo, los sonidos que no se confundieron hicieron que Roswell golpeara su cabeza. Su falta de comprensión es clara. Fue ese comportamiento el que se apoderó del fondo del corazón de Subaru en un miedo incomprensible. Roswell había dicho esencialmente esto: su comprensión de la amenaza del culto de la bruja no había sido de ninguna manera eficiente. Había anticipado que el culto lanzaría un ataque y, como precaución, había usado el desastre esperado para propósitos de relaciones públicas. Pero eso es solo juzgar por la retrospectiva. Terminó así, eso es todo. Si lo había resuelto todo, Emilia definitivamente. Tal vez Emilia y los aldeanos seguirían estando en el mismo lugar. Pero, ¿recordó la escena de la noche anterior? Emilia intercambiando palabras con los residentes que habían sido evacuados al santuario, donde le habían confiado sus esperanzas. Ciertamente,
Esa escena podría no haberse hecho realidad si las cosas no se habían ido como Roswell lo había planeado, pero eso es todo en retrospectiva. ¿Pensaste siquiera en cuánta gente moriría porque no estabas allí para salvarlos? Ciertamente, las bajas se minimizaron. Me rompí el culo trabajando para eso. Pero ellos no eran cero. La gente murió. Permítame expresar mi pesar por el daño que sufrieron nuestros aliados. Es, por supuesto, natural que nuestros enemigos estén muertos. La fuerza del culto de la bruja fue echada a perder, no sobrevivió ni un solo miembro. No lo he hecho mejor yo mismo. Por esto, ¿quieres pedirme disculpas? No, 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 no es eso, no es eso en absoluto. En repugnancia, Subaru sacudió débilmente su cabeza, rechazando las palabras de Roswell. ¿Por qué no se comunicaba? ¿Por qué no lo consiguió? La intención de Roswell había sido demasiado cruel, demasiado despiadada. Estaba bien acusar directamente hacia tu objetivo, pero no podía simplemente escuchar. Pero esto no era simplemente cargar hacia adelante. Era como si estuviera ignorando cada obstáculo que había caído en la carretera antes de él. Si hubiera seguido siendo un pedazo de basura que no podía lograr nada, ¿dónde estarías entonces? El resultado sería que nadie estuviera salvado, sin Emilia, sin los aldeanos. De hecho, Subaru había visto ese resultado varias veces en el tiempo. En todo caso, ese resultado era inevitable. En la mayoría de los mundos, confiar el asunto a Subaru Natsuki había llevado en el peor de los casos. ¿Lo dejé en tus manos? Porque confié en ti. Subaru quería saber si esa respuesta era sincera. Cuando la escuchó, todo lo que podía hacer era reírse a carcajadas en la desesperación. Eso significa que no tienes intención de darme una respuesta seria. Tal vez no sea la respuesta que esperaba, pero he declarado la verdad. Decidí que esta noche no te engañaría de ninguna manera. Si yo no puedo hablar de algo, lo diré, y si algo es inconveniente, me callaré la lengua, pero te juro que las palabras que no he dicho son mentiras. Las palabras de Roswell fueron solemnes. Sin embargo, invitaron demasiada desconfianza por la creencia. De las conversaciones que han tenido hasta la fecha, Subaru no le quedaba fe para tomar sus palabras al pie de la letra. A pesar de la desconfianza silenciosa de Subaru, la expresión de Roswell no vaciló mientras continuaba. Repito, en lo que respecta a este asunto, tomé la decisión de confiar en ti. Confié en que te esforzarías por el bien de Lady Emilia, que agotarías todos los esfuerzos para lograr una alianza con Lady Cruz, que pondrías tu vida en juego para defenderte con éxito del ataque del culto de la bruja, y así aumentar su renombre. ¿Qué sabes de mí? Me conoces desde hace solo 2 meses. ¿Parezco un hombre que puede lograr cosas como esa? Subaru estaba indignado. Estaba harto de la elocuencia, de la belleza del sonido de aquellas frases que solo le hacían doler los oídos. Sus dientes estaban desnudos, sus ojos se pusieron tensos, y Subaru señaló directamente a Roswell mientras aullaba. No hay manera en el infierno. Cuando te separaste de mí, yo era un pedazo de basura de un lado a otro. Fue solo después de eso que yo cambié de basura a algo medio decente. Lo que llegó después fue solo porque era lo único que quedaba por encontrar dentro de mí. ¿Qué viste que te permite confiar en mí de esa manera? No fue una discusión. Si la otra parte no tenía intención de ser en serio, la conversación fue inútil. El comportamiento de Roswell hacia el Subaru que respiraba con dificultad no había cambiado ni una pizca. Por lo tanto, esa mirada en sí misma fue su respuesta. Él no tiene la intención de corregir el punto de vista de Subaru ni de declarar el objetivo de la verdad. Parece que nuestra conversación de esta noche ya ha concluido. Roswell declaró que la conversación había terminado, casi como si pudiera ver directamente en el interior de Subaru. Subaru no tenía ninguna objeción tampoco. Por lo menos, no hasta que estuviera listo para participar en una verdadera conversación. Aunque su estima por mí ha caído en fragmentos, no puedo llamar a eso una gran decepción. Por cierto, creo que no necesito confirmarlo, pero en relación con esta noche, Lady Emilia, no diré una palabra. Como si pudiera decírselo de todas formas. Además, lo que sea que estés planeando, si te estás riendo detrás de lo que sea esa cara que hagas o no. Lo que importa ahora es el resultado de las propias opciones Emilia. Su determinación de desafiar el juicio de la tumba, su promesa de liberar a los aldeanos instándola a salir de la barrera, su resolución hacia la selección real a partir de ese momento. Emilia había elegido a todas estas cosas para ella misma. No fue en absoluto porque bailara al ritmo de Roswell, manipulado por sus turbios planes. Aunque te gobierne la ira, dentro de tu mente, tienes razón al comprender la situación. Por el bien de la selección real de Lady Emilia, no debe haber ninguna discordia creada entre ella, yo mismo y los aldeanos. Significa que te has convertido en un adulto, eres un digno cebo, conspirador de hecho,
No hay una buena muerte esperándote, soy consciente de ello. Sin duda, caeré en el infierno. Por lo tanto, yo debo agotar todos los esfuerzos para llevar a cabo mi ambición en esta época antes de que llegue ese día. Subaru respiró fuerte en la sofocante situación que Roswaal le dio la mirada de adoración que un depredador tenía por su presa. Subaru devolvió la mirada con enemistad antes de dar la espalda. La conversación había terminado. No quería pasar otro instante en presencia con el hombre. Pero... tengo una última cosa que preguntarte. No estoy seguro de que quieras darme una respuesta directa, sin embargo, ¿qué es? Mi promesa anterior, de responder con sinceridad, permanece en efecto. Pregunta todo lo que quieras, se trata de Beatrice. En el momento en que Subaru invocó ese nombre, toda la compostura se desvaneció de la cara de Roswaal. Beatrice, murmuró para sí mismo, recuperando un comportamiento distante y payaso que había reinado hasta el momento. ¿Le prestas una gran atención a esa chica? ¿Qué es lo que deseas preguntar? Tuve la oportunidad de hablar con ella antes de venir aquí al santuario, y aunque no me dijo mucho, dijo que todas las respuestas a mis dudas se pueden encontrar aquí. Si estás de humor para hablar en serio, ¿qué crees que quiso decir con eso? Cuando su conversación en el archivo de libros prohibidos se dirigió a un final, Beatrice había dicho esas palabras a Subaru con unas lágrimas en la cara. Frederica también había dicho que Beatrice era una de las pocas personas relacionadas con Roswaal con quien compartió sus pensamientos. Si eso era así, entonces Roswaal podría entender por qué Beatrice tenía esa mirada triste en su cara. Antes de responder a esa pregunta, hay algo que deseo pedirte yo mismo. ¿Qué cosa? Para ayudar a Lady Emilia, entró en la tumba. Por cualquier giro del destino, parece que el castigo de la tumba no entró en vigor. ¿Usted conoce a alguien dentro de la tumba? La pregunta que Roswaal formuló hizo que Subaru se sumergiera en el pensamiento un breve momento. A pesar de escuchar que era peligroso, Subaru se había precipitado en la tumba para rescatar a Emilia. Aunque Subaru, de hecho, había pasado por el juicio, no le había dicho ni una palabra de eso a Roswaal. Una razón era que el flujo de la conversación no le había dado muchas oportunidades, pero la mayor razón fue la falta de confianza de Subaru hacia él. Roswaal había decidido utilizar incluso el ataque del culto de la bruja para aumentar la popularidad de Emilia. Si supiera que Subaru ha desafiado la tumba, Subaru no podía ni siquiera imaginar los planes que podría ocurrirle esta vez. En primer lugar, no estaba claro a quién se refería. Subaru no se había encontrado a alguien en la tumba, ni a nadie más. ¿De qué estás hablando? Estaba dentro de una tumba. Como si hubiera para conocer a alguien. Un zombi, tal vez. No sé qué quieres decir con zombi, pero... No, esa respuesta es suficiente. Por lo tanto, mi respuesta a su pregunta es simple, todavía no es tiempo para hablar del asunto. Ah. Así que esa es tu historia al final. ¿Cuándo serás capaz de hablar sobre ello entonces? Eso depende de ti. Aunque, si es posible, me gustaría que el pacto de esta noche para ser invocado lo más pronto posible. Su forma de hablar era profundamente sugerente, pero Roswaal no parece dispuesto a explicar más. Pensando en el pasado, Subaru se sintió profundamente desanimado por lo evasivo que Roswaal había estado de principio a fin. Todo, incluso el prestigio que venía con el título de caballero, había sido con el propósito de establecer una conversación favorable con Subaru. Bueno, entonces, Subaru. Vamos a compartir una conversación agradable de nuevo. Subaru, bañado por las palabras sarcásticas de Roswaal incluso en la víspera de su partida, cerró la puerta vengativamente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.